De manera que ahí le faltó leer un poquito más, le faltó leer los aspectos particulares del examen que decía que debían de sacar más de 7 para promocionar. Por suerte, casi todos sacaron más de 7 o 7, ¿eh? Pero bueno, la, eh, como primer parcial fue bien sencillo, ¿eh? Eh, Me dio preguntas obvias, no solo preguntas obvias, sino que las posibles respuestas eran muy contradictorias, o sea que utilizando el criterio y habiendo hecho un poquito de memoria sobre lo que charlamos en clase, no debían haber tenido mayor inconveniente, ¿eh? Pero bueno, esta es la segunda etapa, la segunda parte de la materia, que es lo que empezamos a ver, que ya le adelanté por la plataforma, que es monitoreo radiactivo y lo que vamos a ver, equipos de protección personal y todo lo que tiene relación con la seguridad contra radiaciones ionizantes, que es muy importante para ustedes porque van a trabajar con eso, en el resto de su vida laboral. Si se dedican a radiología, van a trabajar, se van a exponer a las radiaciones ionizantes. Bueno, 7 presentes de los 23, ¿qué pasa? ¿Están en huelga? ¿Les pasó algo? No. Nos falta todo el mundo. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces, vamos a hacer un... ¿leyeron algo de lo que les envié por la plataforma o no? ¿Lograron abrir el monitoreo radiactivo? En mi caso, yo no lo abrí, profe. Sí, no, no hay problema. Yo ¿El sí, resto? sí lo estuve mirando y el otro también, el que envié ayer también lo estuve leyendo. Bueno, vamos a ver entonces, a ver, vamos a pasar a la primera. A ver, eh, ¿se acuerdan cuando vimos los accidentes radioactivos? Esta la puse como para hablar un poquito de aquello que, eh, de aquel trabajo práctico que hicieron sobre los accidentes con radiaciones, con fuentes de radiaciones, nucleares. Esta escala, eh, que se llama Escala Internacional de Monitoreo Nuclear, eh, lo van a encontrar con ¿cómo se llama? Con el nombre de INES, ¿eh? Que es International Nuclear eh, suceso de escala de suceso, International Nuclear, que es en la traducción escala internacional de sucesos nucleares, en realidad. Con esta escala se hacen las denuncias cuando se produce algún accidente o se debe reportar a nivel mundial cualquier tipo de accidente. ¿Se acuerdan que habríamos hablado de que cualquier accidente que se produzca con una fuente radiactiva debe ser denunciada inmediatamente en los organismos responsables a tal efecto, ya sean nacionales como internacionales, de acuerdo a la magnitud del accidente que ocurre? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eh,
Esta escala va del 0 al 7. El 0 está considerado también, y el 0 es cualquier desviación que se produce en los procesos de trabajo con el material, o sea, con el material radiactivo. A partir de que hay una desviación, eso lo único que requiere es una corrección a la desviación y nada más. Algún proceso que se hizo mal o que se está haciendo mal, y producto de las alarmas que se produce, se hacen las correcciones, o sea que no tiene mayor mayor importancia, pero sí que se debe registrar esa desviación que se produjo para analizar los procedimientos o analizar el material con que se está llevando a cabo. Y después empezamos, del 1 al 3 son anomalías e incidentes. En realidad, todavía no se hablan de ningún muerto, producto de esto. Esta anomalía habla de alguna exposición que se pueda producir hasta 1 milisievert, pero no requiere activar medidas de seguridad, ni se aplican contramedidas de seguridad por esta anomalía. Algo que pasa, se hacen los reportes para tomar las medidas y que no vuelva a suceder, y la exposición prácticamente no hay una emisión fuera del lugar de radiaciones ionizantes. A partir del nivel 2 ya empezamos con incidentes. Los incidentes ya siempre estamos hablando dentro de la misma planta, no hay emanación de material radiactivo afuera de la planta, pero ya se produce la posibilidad de tener una exposición de 10 milisievert en un momento, que ya es alto. 10 milisievert, yo creo que ya lo hablamos, y si no lo vamos a volver a hablar más adelante. El límite de radiación al que uno se puede ver sometido anualmente es de 20 milisievert anuales, ¿sí? Esa es el límite anual, ¿no es cierto? De manera que fíjense que si hay ya la posibilidad de una exposición de más de 10 milisievert, estamos hablando de una exposición bastante grande. ¿Sí? Después ya viene el incidente importante. El incidente importante es cuando superamos los límites anuales o sea, se supera la exposición de más de 20 milisievert. Ya es un incidente importante. Fíjense que todavía no hablamos de muertos. Sí tienen alguna consecuencia de salud, pero todavía no se habla de muertes. A partir del nivel 4, ya tenemos riesgos de exposición fuera del local, ¿no es cierto? Y ya empezamos a hablar. Con el nivel 4 por lo menos, o sea, ya aparece el primer muerto. Ya cuando tenemos un muerto, se declara nivel 4. Y cuando hay riesgo de que esa radiación salga fuera del lugar, es un nivel 4. El nivel 5 ya tenemos varios muertos, ya si hay varios muertos y hay emplazamientos fuera del lugar. En el nivel 4 todavía no se aplican las contramedidas de seguridad. En nivel 5 ya se deben aplicar contramedidas de seguridad a toda la población que está
próximo a la planta donde se ha producido el accidente. En el nivel 5, como ya les decía, ya son varios los muertos y se deben aplicar todas las medidas para proteger a la población que está próximo al emplazamiento donde se produjo el accidente. En el nivel 6 ya hay una mayor liberación, ya hay muchos más muertos y esto abarca grandes áreas próximos al emplazamiento donde se deben aplicar fuertes medidas, contramedidas para paliar los efectos de las radiaciones ionizantes en la población. Es un accidente importante. Y lo más grave de todo es el accidente grave, que es el nivel 7, que se libera, la liberación es muy grave, como lo dice la palabra, y este nivel 7 afecta tanto al medio ambiente como a la salud de la población que lo rodea. Esto es para que tengan una idea, es mucho más compleja, yo traté de explicársela lo más sencillo posible, pero para que tengan una idea, a partir del nivel 4 ya tenemos datos de muertos, todavía en el nivel 4 se pueden manejar sin contramedidas, a partir del nivel 5 ya tenemos muchos muertos, hay varios muertos y se deben tomar medidas para proteger al medio ambiente y más que toda la población. En el nivel, tanto en el nivel 5 para arriba ya se deben aplicar contramedidas para poder paliar el efecto de las radiaciones ionizantes, y en nivel 7 son grandes áreas que se ven afectadas, que son el caso de Chernobyl particularmente, ¿no es cierto? Bueno, pasando a otra, y ahora sí ya entramos en la seguridad contra radiaciones ionizantes. A ver, hay tres principios básicos que esto, desde ya le digo así como eran, cuáles eran los principios básicos para la protección, o sea, para el empleo, en realidad, los principios básicos para el empleo de las radiaciones ionizantes son tres. Estos principios son, como lo dicen, después lo van a leer ustedes, tranquilos, la justificación. Todos sabemos que las radiaciones ionizantes producen un daño a la salud. ¿Se acuerda cuando hablamos de estocásticos, que podía producir daño estocásticos? No importaba la cantidad, la dosis que hubiésemos recibido, o daños inmediatos a partir de un límite de dosis. A partir de ese límite de dosis se producían daños inmediatos, ¿no es cierto? Bueno, de manera que sabemos que las radiaciones ionizantes producen daños. En algunos casos particulares se utiliza, bueno, en algunos casos particulares no, las radiaciones ionizantes se utilizan tanto para hacer diagnóstico, que es el caso de ustedes que van a hacer con los rayos X, o todos los otros sistemas de estudio que hay a partir del empleo de las radiaciones ionizantes, y también se utilizan como tratamiento, ¿sí? Que es el caso particular para el cáncer y para muchas otras enfermedades. Ahora bien, lo que se analiza es justificar si el daño a lo que podemos estar sometiendo al paciente lo justifica o no hacerle ese estudio. Normalmente es el médico que le dice, listo, hágase una radiografía, porque el daño que va a producir la radiografía es prácticamente nulo en función del beneficio que va a producir en relación
de la información que me va a producir. ¿Está claro? Pues yo hablo como loco, no sé si Sí, profe. voy a ver la carita. Ah, bueno, por lo menos ya vamos sumando. Pues yo cuando abro la pantalla pierdo. Todas apagaron, prendan las cámaras, por favor. Entonces, el primer principio para el empleo de las radiaciones es la justificación, ¿sí? Y eso normalmente lo determina el médico que solicita el estudio, ¿eh? Está claro, hace el análisis en función del estudio. En el caso, fíjense, en el caso de los tratamientos contra el cáncer, las radiaciones son mucho más grandes, son mucho más invasivas y dañinas, pero el beneficio que produce destruyendo ese tumor o lo que sea, es mucho mejor. ¿Entienden? Por eso, pero ese análisis lo debe hacer el médico. Entonces, eso es importante de tener en cuenta. Otro de los aspectos a tener en cuenta, que son tres estos principios, es la optimización. En la optimización tenemos dos aspectos particulares. Uno es usar el método menos invasivo o menos dañino que me pueda llegar a producir, porque imagina que hay un montón de estudios que yo me puedo hacer empleando radiaciones ionizantes o hay un montón de tratamientos que me puedo hacer, pero algunos son más leves que otros. Entonces, en función de lo que yo tengo que lograr, debo hacerlo con el que me produzca menor cantidad de daño. Por eso dice optimizar al máximo el equipo que estoy utilizando y que me produzca la menor cantidad de daño. Por un lado es eso, y por otro lado habla de optimización del correcto estado del equipo y de la correcta capacitación de quien va a hacer el estudio. ¿Por qué hablo de correcta capacitación? Para no tener que repetir estudios. Eso es optimizar. Hacer en la primer placa, hacerla bien y no estar sacándole 2 o 3 placas porque salió movida, porque se movió el paciente, porque no, o no le expliqué bien cómo tenía que ser. ¿Entienden? Entonces, cuando hablamos de optimización, no solamente es emplear el equipo que menos daño me produzca, sino también que el equipo esté en condiciones y que el técnico o quien va a realizar el estudio esté correctamente capacitado para no tener que repetir los estudios. A eso se refiere con optimización. Y por último, el límite de dosis. Señores, el límite de dosis está bien fijado. Para cada estudio hay un límite de dosis que se puede utilizar. Y respetar esos límites de dosis. Hay que tener en cuenta que no solamente los límites de dosis están fijados para cada estudio, sino que también los distintos órganos absorben de forma diferente las radiaciones ionizantes, o sea que hay que respetar los límites de dosis que hay para cada tipo de organismo que se va a ver afectado. ¿Alguna duda? ¿Entendieron? ¿No entendieron? A ver, las caritas de sorpresa no pierdo porque me apagan las cámaras todas. Bueno, entonces, justificación, que el daño que se va a producir sea menor que el beneficio que voy a lograr a través del estudio que voy a realizar. El estudio o tratamiento que voy a realizar empleando las radiaciones ionizantes. O sea, que tenga un beneficio utilizarla porque sé qué daño le voy a producir. ¿Está claro? Eso es justificación.
La optimización es usar el equipo o utilizar el método que emplee radiaciones ionizantes que menos daño me produzca para obtener lo que quiero obtener. ¿Sí? Yo sé que tengo que obtener una imagen 100%, bueno, a ver qué equipo que me produce menor daño me puede dar esta imagen 100%. ¿Está claro? Dentro de la optimización, el correcto estado del equipo, no solo el correcto estado del equipo, también hablamos de antigüedad de los equipos, porque puede estar en muy buen estado, pero ser muy antiguo y no tener una correcta dosificación de las radiaciones, o sea, utilizar dosificaciones antiguas y estoy produciendo un daño innecesario. Entonces, equipos en buen estado, actualizados y la correcta capacitación del profesional que va a realizar el estudio o que va a realizar el tratamiento. Eso es optimizar, o sea, lograr evitar, en realidad, utilizar los medios de la mejor forma posible. Y por otro, el límite de dosis. No pasarnos los límites de dosis, sabemos que con esos límites de dosis se obtienen buenos resultados y los daños que se producen están aceptables dentro del parámetro para el empleo médico de las radiaciones ionizantes. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Estos tres aspectos, le digo, ya márquenlo porque de esto va a salir una pregunta de los finales. Muy bien. Todos los institutos donde se empleen radiaciones ionizantes, ustedes van a ver que las zonas, las distintas zonas dentro del mismo instituto, o del mismo centro médico, tienen unas clasificaciones. Estas clasificaciones, y van a ver este símbolo, que es este símbolo que se ve acá abajo, que es el trébol, lo van a ver de distintos colores, los van a ver con unas rayitas a los costados del trébol o con una sola punteada. En realidad la zona punteada es una zona contaminada, y la de rayita es que hay emanación de rayos, que hay una fuente que emana rayos. Eso es lo que quiere decir esas dos cosas. De cualquier forma, todas esas zonas son clasificadas. Todas las zonas alrededor de donde se encuentre la fuente son clasificadas, y ahora vamos a hablar un poquito de esto, porque después vamos a realizar, no sé si ahora, no sé si en la próxima clase o en la otra, vamos a hacer una clasificación de zonas de un instituto de estudio por imágenes, ¿sí? Pero de cualquier forma, fíjense, la primera zona que tenemos y que es la zona donde trabajan ustedes es la zona controlada. La zona controlada, existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 milisievert, o el equivalente superior a 3 décimos de los límites de la dosis equivalente al cristalino. El cristalino son 20 milisievert anuales también. Ahora, porque antes era mucho menos, pero ahora ya lo llevaron a 20 milisieverts anuales. Fíjense, 6 por 3, 18, estamos hablando de los 6 milisievert prácticamente. Todas las zonas donde deban seguirse procedimientos para trabajar dentro de esas zonas, que es el caso particular de ustedes en la sala de rayos X, son zonas controladas. A partir de ahí, en las zonas controladas, todas las personas deben, ya lo vamos a ver,
deben usar, ¿cómo se llama? Dosímetros. O sea que ustedes tienen la posibilidad de recibir dosis superiores a 6 milisievert año, de manera que las salas de rayos X son zonas controladas. En estas zonas controladas tenemos tenemos la posibilidad de recibir radiaciones en forma directa, de recibir radiaciones dispersas. Ya vamos a hablar un poquito de qué es cada una de ellas. Pero este cartel, y lo van a ver, no solamente el de prohibido entrar a la embarazada, fíjense que esté dentro, en la puerta de las zonas de rayos X, van a ver este cartel de zona controlada. ¿Qué es lo que terminan normalmente haciendo los responsables de seguridad e higiene? Normalmente terminan poniendo carteles de mayor control. Pues es factible que ustedes encuentren un cartel color rojo, ¿sí? Porque capaz que consiguieron solamente el de color rojo, pero en realidad los colores tienen relación con la posibilidad de la cantidad de radiación que uno puede llegar a recibir, ¿sí? Zona de permanencia limitada. Acá tienen uno, ven, marcado con los puntitos alrededor. Esos puntitos alrededor dicen que es una zona contaminada, ¿sí? Por eso es una zona de permanencia limitada. Existe el riesgo de sufrir una dosis superior a la dosis anual, ¿sí? Si yo entro en esa zona. Esta no van a encontrar porque ustedes no van a encontrar, o sea, no van a tener esa posibilidad, ni tampoco es una zona contaminada. La zona de permanencia reglamentaria, o sea que acá tenemos la posibilidad de recibir una dosis superior a 20 milisievert año, ¿sí? La zona de permanencia reglamentaria es una zona que existe el riesgo de recibir en cortos periodos de tiempo un límite, una dosis superior al límite de dosis anual. O sea, no es instantáneo, sino en cortos periodos de tiempo. Tampoco le va a suceder, tampoco se va a dar en el caso de ustedes, porque salvo que el equipo funcione mal y esté tirando más dosis que la necesaria, que es el caso particular del accidente que vimos en donde fue, en España, ahora no me acuerdo. Pero este color naranja tampoco lo van a ver ustedes en su trabajo. Zona de acceso prohibido. Esta dice que podemos recibir dosis superiores a la anual en forma instantánea, en muy corto periodo de tiempo, en un solo momento. Fíjense que normalmente van a encontrar pintado de rojo así en la puerta de la sala de rayos X, y en realidad con la verde es suficiente. Y por otro lado, tenemos una zona que se llama zona vigilada. Todas estas tres zonas, estas cuatro zonas anteriores, ¿sí? A partir de la zona controlada, hasta la zona prohibida, requiere que el personal que ingrese en esa zona tengan los dosímetros personales, ¿sí? Ahora, en la zona vigilada, que la posibilidad de recibir una dosis de 1 milisievert año es muy baja, normalmente, ¿dónde están? ¿Vieron la sala de espera de rayos X del hospital militar? Que es un pasillo, en realidad, es el pasillo que está frente a las puertas para entrar a la sala de rayos X, que ahí hay unos sillones.
Bueno, eso debiera de ser una zona vigilada. Y se hace con un monitoreo de zona, o sea, no se le pone a cada persona que ingresa ahí un dosímetro, sino que todo el público está expuesto a muy bajas dosis de radiación por estar próximo, que puede llegar. Entonces se hace una vigilancia de esas zonas y se controla que no haya fugas en las salas de rayos X a esas zonas donde son las salas de espera. Entonces, a partir de que esas son empresas que están debidamente registradas a nivel nacional y hacen el monitoreo de esa zona, como hacen el monitoreo también de cada uno de los individuos que están expuestos a distintos tipos de radiaciones, ¿no es cierto? Los dosímetros personales. Pero me refiero, esto es un monitoreo de zona y se controla de que no haya fugas hacia esa zona de radiaciones ionizantes. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Todas las zonas, ya sean las zonas controladas, como habíamos visto acá, tanto las zonas controladas como las zonas de permanencia limitada, las zonas de permanencia reglamentaria, zona de acceso prohibido, todas esas zonas normalmente se determina un procedimiento para ingresar. ¿Qué es lo que pasa con ustedes cuando ustedes ingresan ahí? Cuando un paciente ingresa, ustedes le transmiten todo lo que debe hacer y ustedes ya tienen su procedimiento, su PON, llámenlo como quieran, para actuar en función de eso. Saben que se tiene que poner el mameluco o la bata plomada, colocarse atrás del biombo y seguir un montón de procedimientos, decirle al paciente cómo se tiene que parar. Bueno, todo eso, fíjense, todas esas zonas tienen un procedimiento para desempeñarse dentro de las zonas. Entonces, con esta zona después, con estas tres diapositivas, la 3, 4 y 5, vamos a hacer un trabajito y vamos a determinar qué son las zonas. Fíjense en el caso particular de donde se hacen estudios donde se le inyectan radiaciones, cápsulas con radiaciones o radiaciones líquidos radiactivos para poder hacer contraste a los pacientes, los baños donde esos pacientes después van a orinar, son zonas controladas. ¿Entienden? O sea, no es tan sencillo, por eso los responsables de higiene y seguridad tienen que tomar las medidas para que esos baños no sean utilizados por otras personas o por el público en general, sino que solamente lo pueden utilizar el personal que está siendo tratado con estos productos radiactivos, ¿cierto? Muy bien. Después, a partir de las zonas también hay clasificación de los trabajadores expuestos, que es el caso de ustedes. Tenemos dos categorías. En principio, todo trabajador que pueda recibir una dosis superior a 1 milisievert año se clasifica dentro de estas zonas. ¿Por qué digo 1 milisievert? Porque hasta superior hasta 1 milisievert año es normalmente el público en general y son los que van, los que le dijimos, los que yo les había dicho que eran que podía ocurrir en las zonas vigilantes. Hasta 1 milisievert año es una sola vigilada. A partir de 1 milisievert año ya entramos en las otras clasificaciones de zonas. O sea que todos los que trabajan de las zonas controladas a las zonas prohibidas se clasifican en categoría A y categoría B. ¿Sí? Los categoría A es la posibilidad de recibir dosis superior a 6 milisievert años
que es el máximo que puede recibir, supera la dosis superior que se puede recibir por año, porque estamos hablando de 20 milisievert año. No solo es el límite de los 20 milisievert año, sino que también en 5 años no puede superar los 100 milisievert, o sea que en cada año estamos hablando de 20. Podría llegar a ocurrir que en un año tenga hasta 50 milisievert, pero en el resto de los otros 4 años no puedes pasar la suma de 50 milisievert. ¿Entienden? O sea, yo puedo distribuir distintas formas, no quiere decir que solamente tiene que, en 5 años yo tengo que tener 20, 20, 20, 20. Puedo tener 10 un año, puedo tener 30 el otro, pero en total nunca me puedo pasar de los 100 en los 5 años, ni tampoco en un año solo puedo pasar de los 50 milisievert. Ese es el límite de dosis que yo puedo recibir. ¿Sí? Y los categoría B son todas aquellas personas por las condiciones que realizan su trabajo, es muy poco probable que pasen los 6 milisievert año. ¿Sí? A ver, podríamos llegar a decir que si ustedes tienen un auxiliar que es el que lo hace pasar y le explica y no se expone directamente a los efectos de las radiaciones ionizantes, y el técnico es el único que se expone cuando hace la radiografía, esa gente es un personal categoría B. ¿Está? Después, la vigilancia del ambiente de trabajo, como yo les pongo acá abajo, teniendo en cuenta la naturaleza y la importancia de los riesgos radiológicos en las zonas vigiladas y controladas, se debe realizar una vigilancia del ambiente de trabajo que comprende en medición de las tasas de dosis externas, indicando la naturaleza, la calidad de la radiación, la medición, las concentraciones de actividad en el aire, las concentraciones superficiales, o sea, todos los lugares donde se realicen actividades con radiaciones ionizantes requieren que se haga una vigilancia permanente de las mismas. Y es una exigencia, o sea, esto no es una voluntad, esta es una exigencia por ley. ¿Sí? Todos los trabajadores categoría A y en las zonas controladas, el obligatorio del dosímetro es del dosímetro individual, ¿no es cierto? Obligatorio. ¿Ustedes empezaron a hacer prácticas? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya están haciendo prácticas ahí en las salas de rayos X? Sí, ¿Y profe. tienen dosímetros? No. Todos los años pasa lo mismo. Bueno, debieran de tener. Después mañana voy a ver si hablo con el rector. Bueno, pero es así. Todo el personal categoría A debe tener su dosímetro personal. Ese dosímetro personal, hay una empresa que que baja los datos. Los datos se bajan una vez por mes. Del dosímetro se hace la suma. Cada uno es responsable de su dosímetro, el dosímetro debe estar bien guardado, no se debe sacar de la zona de trabajo, yo no puedo deambular con el dosímetro por todo el hospital, debe haber un lugar de guarda correcto, lejos de todo tipo de radiaciones, lejos de todo tipo que pueda emitir temperatura o de cualquier tipo de humedad que pueda hacer que el dosímetro se vea afectado, de manera que hay que cuidarlo bastante. Si un trabajador, en el caso de ustedes, que pueden llegar a trabajar en 2 hospitales o 2 lugares donde se hagan
estudios radiológicos, deben tener un dosímetro para cada estudio, para cada lugar donde trabajan. No es que con el mismo van y vienen y van sumando, ¿no? ¿Sí? Así que esto ténganlo en cuenta. Y el cuidado del dosímetro es extremadamente responsable porque ahí va su historia con respecto a las dosis recibidas. ¿Eh? Y ahora vamos a hablar un poquito de los dosímetros. El dosímetro tiene dos funciones. Una, primero es detectar la radiación y por otro lado determina los niveles. Puede indicar cuál es la cantidad de radiación que hay. El dosímetro lo que va haciendo es sumando esa radiación absorbida, en el caso particular, pero los detectores de radiación lo que hacen es detectan la radiación y determinan el valor existente. ¿Sí? El dosímetro lo que va haciendo es sumando esa radiación que uno fue absorbiendo. ¿Sí? Tenemos tres tipos de dosímetros. Uno por cámara de ionización de lectura directa, o sea que hay una película que va tomando directamente distintos colores en función de la cantidad de dosis que esté presente en el aire, de la cantidad de radiación presente en el aire. Después los termoluminiscentes, los termos esos en función también van dando una luz diferente en función de la cantidad, y por último los electrónicos que dan una señal, marcan con una aguja la cantidad o lo marcan con números. Los dosímetros personales nos permiten medir todas las dosis recibidas y hacer un seguimiento de la cantidad de dosis que se ha ido recibido por un periodo de tiempo. ¿Sí? Esto es más o menos que tengo. Ahora, aspecto a tener en cuenta con el dosímetro. En principio, el dosímetro personal se coloca sobre la solapa del lado izquierdo. Pero normalmente puede ser también del lado derecho. No afecta tanto, pero normalmente lo hacen colocar del lado izquierdo. En el caso de utilizar, como es el de ustedes, las batas plomadas o los mamelucos, esto como se llaman, los delantales plomados, el dosímetro tiene que quedar por debajo del delantal plomado. ¿Sí? No es que lo tengo que dejar fuera del delantal plomado, porque si no, no me está considerando la barrera de protección que es el delantal plomado. ¿Sí? ¿Qué otro aspecto tengo que tener en cuenta? Si tengo alguna parte del cuerpo que se vaya a exponer más, que es en el caso para aquellos que trabajan con algunas pastillas de radiación o que tengan que manipularla, debo utilizar los guantes plomados. Ya vamos a ver algunos aspectos particulares sobre los equipos de protección personal para las radiaciones en la hora siguiente. Esto, si uno trabaja en distintos centros, debe tener un set, eso ya se los acabo de decir. Bueno, y después de cuidarlo mucho, no se debe abrir, no se debe, si se rompe hay que informar en forma inmediata. Si lo pierdo, tengo que informar en forma inmediata. Y si se llegara a romper por X causa, así como está, debo no tocarlo mucho más y informar y remitirlo al lugar, al centro que hagan el monitoreo correspondiente para poder hacer la lectura, la mejor lectura de lo que quedó del dosímetro. Pero debo cuidarlo mucho.
con respecto al dosímetro. Bueno, estos otros aspectos que vamos a ver ahora son muy importantes, que son cómo hago yo ahora para controlar o para minimizar las dosis que puedo llegar a recibir. ¿Sí? Lo que habíamos, ¿se acuerdan antes? Primero vimos los principios básicos que yo debo tener en cuenta para usar radiaciones ionizantes. Y ahora vamos a ver los principios básicos para minimizar los efectos de las radiaciones. ¿Sí? ¿Me siguen? Pues ya se durmieron todos. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. en primer lugar, para bajar la dosis, yo tengo que mantener la distancia. Cuando mayor distancia tengo con respecto a la fuente, menos dosis voy a recibir. Se habla que cuando yo duplico la distancia, bajo la dosis que voy a recibir a un cuarto. ¿Sí? ¿Está? O sea, recibo un cuarto de la dosis que hubiese recibido a la distancia anterior. Yo estoy a 2 metros, me voy a 4 y voy a recibir un cuarto de lo que hubiese recibido si estaba a 2 metros. ¿Están claros? Entonces la distancia, cuanto yo mayor distancia puedo tomar de la fuente, menor cantidad de dosis voy a recibir seguro. Por otro lado, el empleo del blindaje, o sea, de las barreras de protección. Las barreras de protección van a impedir o van a bajar la cantidad de dosis que pueda recibir. Y por último, el tiempo que yo me quedo expuesto frente a la dosis, o sea, cuanto menor tiempo, frente a la fuente, cuanto menor tiempo estoy frente a la fuente, menos dosis voy a recibir. Esto es como pararse debajo de la ducha. Cuando menos tiempo estoy debajo de la ducha, menos me mojo. Eso es una realidad, ¿sí? En el caso particular, para que ustedes tengan en cuenta, en el caso particular de la actividad que van a realizar ustedes con tomando radiografías, en el momento de la toma de la radiografía se producen 3 tipos de radiaciones. La radiación primaria, que es la radiación directa que emite del ánodo y el cátodo el equipo de rayos X. Ese rayo que ustedes lo van a apuntar al lugar donde quieren hacer el estudio, es radiación directa. Por otro lado tenemos del faro, del ánodo y cátodo que producen ese rayo, de ese faro se produce radiación de fuga, o sea que ahí se pierde a través de las paredes de la lámpara esa una cierta cantidad de radiación que se denomina radiación de fuga. Y por último, el rebote que hace en el paciente, la radiación primaria, se denomina radiación dispersa. A esos 3 tipos de radiación van a estar expuestos ustedes cada vez que hagan una radiación, una toma de una radiografía. Y hay que entender que a esos 3 tipos de radiaciones tengo que tomar las medidas para minimizarlas al máximo. Para eso están los equipos de protección y todas las medidas. Y son estos los que yo les decía. Esta es la lámpara, el ánodo y cátodo que producen el rayo. Esta, a través de la lámpara, la radiación en fuga. La radiación directa que va hacia el paciente. Y el rebote, que es la radiación dispersa, que va a rebotar acá contra la pared y va a salir para cualquier lado. Que son dosis muy bajas, pero son dosis.
Distancia, ya lo dijimos, el blindaje, bueno, depende del tipo de radiación, depende del tipo de blindaje que utilicemos. En el caso de tanto las radiaciones alfa como beta, que son partículas, las alfa con una hoja de papel las detengo, las betas con una lámina muy sencilla de cualquier tipo de material las voy a detener, porque son partículas, no pasan así alegremente. En cambio, las radiaciones X, los rayos X, los rayos gamma, sí ya lo voy a detener solamente, pasa cualquier tipo de material, salvo el plomo o el concreto, o el hormigón preparado para tales fines. Entonces, el plomo es lo más barato, por eso se utiliza en casi todos los lugares de estudios con radiación ionizante, porque es el más barato de todos. Fíjense que esto no es barato blindar una sala si lo tengo que hacer de concreto o de hormigón, ¿no es cierto? Todo esto va en costo-beneficio. El tiempo de exposición ya lo vimos. No les vamos a dar mucho de esto porque si no se van a hacer más lío que antes. Esta que decía. Bueno, y rápidamente vemos esto para pasar después a un recreo. De los componentes de blindaje, todas las salas deben estar blindadas, no solo en las paredes interiores, sino puertas, ventanas y pisos. ¿eh? Ahora se utiliza mucho todo este material de tu construcción en seco, de manera que requiere un mayor blindaje, ¿eh? Y en el caso particular, todo esto se hace con plomo, con láminas de plomo. Por eso las puertas pesan tanto, por eso las paredes, a pesar de ser de construcción en seco, dentro están laminadas con plomo para evitar que las radiaciones ionizantes las traspasen. Por otro lado, las puertas, la característica de las puertas es bastante complejo porque no solamente hay que blindar las puertas, sino que también hay que blindar los marcos de las puertas, ¿eh? Y las puertas tienen que ser bastante superpuestas sobre el marco para evitar que las radiaciones se filtren por las uniones, o por los bordes. Las planchas de plomo vienen en distintas medidas, de 1 a 2 milímetros. Son las utilizadas normalmente para blindar las salas de rayos X. Las puertas, las ventanas, si existieran ventanas, estos deben tener vidrios plomados o acrílicos plomados. En el caso de los vidrios implomados, se habla de equivalentes en plomo, de 0,5 milímetros equivalente en plomo, de 1 milímetro, de 1,5 equivalente en plomo. Eso va en función de la intensidad de los rayos que se utilicen. Pero sí, todas las ventanas deben tener su vidrio plomado o acrílico plomado, si queremos que entre luz en el caso particular. Material, hormigón concreto. Las salas
La altura desde el piso al techo normalmente se blinda, se realiza un blindaje entre 3 y 5 metros de altura. ¿Eh? Eh, pero, pero esa es normalmente las medidas, no es que se haga el blindaje hasta el techo inclusive. Normalmente se hace desde el piso, se toma una altura y se hace ese blindaje, porque el rayo no hace la curva para pasar por arriba. Normalmente eso se determina que la altura máxima está en los 2 metros y pico, y sobre ese blindaje se toma las medidas para blindar. Por eso el techo no se blinda. Normalmente lo que está blindado es el piso del lado de arriba, ¿sí? Y por último, después tenemos todo lo que se llama barrera primaria. ¿Qué son estas barreras primarias? El portachasis, ¿eh? Que es la barrera que detiene el haz principal, ¿eh? Creo que no hay nada más interesante. Después el otro tipo de barreras, las barreras secundarias, para detener todo lo que es fuga secundaria y eh, es el biombo, los equipos de protección personal, esas son barreras secundarias. Y nada más con respecto a esto. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a hacer un alto ahora, ¿eh? 10 minutos, 15 minutos. Se murieron. Bueno, ¿están ahí? Se me borra la mitad. Sí, profe. ¿Qué pasó? Perdí la mitad de los presentes. Ha quedado alguno allá del otro curso. Muy bien, vamos a ver entonces ahora algunas particularidades de los equipos de protección. Equipo de protección en radiología y radiodiagnóstico. En el caso particular si bien podemos hablar de que los equipos son los mismos, el problema grande que tenemos con radiodiagnóstico que lleva mucho tiempo, y entonces estos equipos requieren de otras características, eh, y tener en cuenta aspectos muy particulares para quienes los usan. Un gran problema que es común en todos los centros de estudios de radiología o radiodiagnóstico, es que quien hace las licitaciones para la compra de estos equipos compra en cantidades y en talles al azar.
¿sí? El problema más grande es ese, y normalmente hay que tener en cuenta que las características particulares de quienes los van a usar. No es lo mismo eh, un delantal plomado que les quede grande, que se le vaya cayendo por un lado que el otro. Normalmente, en principio, no produce la seguridad que debiera de producir al partir de que me queda grande o que me queda chico, sino que aparte de eso, el problema más grande que genera es que al quedarme mal, el usuario deja de usarlo. No se lo pone porque le queda mal, porque se le cae, porque le queda chico, porque le aprieta, ¿me entienden? Entonces, este es un gran problema y los que hacen las compras de estos equipos de protección deben tener en cuenta la fisonomía de cada uno de quienes los van a usar, en principio, en primer lugar. ¿eh? Entonces, hay que tener en cuenta eso y que no es lo mismo ponerse cualquier equipo o cualquier elemento de protección. Sí es una responsabilidad para el empleador entregarle a los usuarios los equipos de protección personal. Y lo que ustedes normalmente van a hacer es recibir esos equipos de protección personal y acá abajo hay una planilla que están viendo que debe ser llenada con el usuario de los equipos de protección personal, con todos los datos, fecha de entrega y todos los datos del equipo que se le está entregando y es de carácter obligatorio ese uso de equipos de protección personal. ¿Está claro? Entonces, no es que es voluntario para el empleador entregarme los equipos de protección personal, ni tampoco para el empleado o para el técnico el uso. Siempre es obligatorio, y para lo cual debe quedar totalmente registrado que han recibido y que se le ha entregado ese equipo. Como habíamos, alguna vez se los dije, con el tema de las radiaciones ionizantes es como el virus del COVID. No se ve, ni se siente, ni tiene olor, ni nada. Entonces, normalmente minimizamos que nos podamos enfermar por eso. Hay que ser muy consciente de que debemos tomar todas las medidas porque ese asesino silencioso, invisible, es muy peligroso, y va sumando su daño por más pequeño que sea. ¿Sí? Entonces, para de acuerdo al trabajo que yo voy a realizar, es la característica del equipo de protección que voy a tener, de acuerdo a la cantidad de horas que voy a estar con el delantal plomado puesto. Si yo saco una radiografía, cada una hora viene alguien, estoy en una salita en el medio de la quiaca, se imaginan que no tengo tanta necesidad de tener un delantal plomado, que sea liviano, que tenga alguna que sea ergonómico, o sea, ya, con tener un delantal plomado, no importa si también me lo voy a poner una sola vez al día. Ahora, si estoy muchas horas trabajando, muchas horas con el delantal colocado, o si necesito realizar algunos movimientos particulares que el delantal no me dejo, tengo que tener un delantal plomado como corresponde. Por otro lado, siempre se deben utilizar las gafas plomadas. ¿Por qué? Porque los cristalinos son muy sensibles a las radiaciones ionizantes. Estas gafas plomadas tienen que ser livianas para aquellos que, vuelvo a decir, tienen relación con la cantidad de horas que va a estar trabajando. Aquellos que usan las radiaciones para diagnóstico o para tratamiento, normalmente están mucho tiempo expuestos y tienen que tener estas gafas plomadas mucho tiempo colocadas, y normalmente van sobre
el anteojo de aumento, el anteojo común de aumento del profesional y esa molestia que causa y no les deja realizar el trabajo, terminan sacándoselas, que es totalmente negativo. Por lo cual, inclusive esas gafas plomadas no solamente tienen que ser de la parte frontal, sino tienen que tener una cobertura lateral. Los protectores de tiroides, prácticamente en ninguna sala de rayos X se ve que se utilicen los protectores de tiroides, que se deben utilizar. En el caso particular de los guantes, para aquellos que realizan tratamientos con material radiactivo, deben usar los guantes. Los guantes, como tienen que manipular instrumentos muy sensibles, esos guantes tienen que tener una cierta característica y ser de fácil movimiento. Eso hace que la protección no sea tan grande, de manera que hay que extremar las medidas y no confiarse en los guantes porque tengo ese tipo de guante colocado. Los guantes son la protección que me proporcionan es muy limitada. De las gafas ya les dije. Ven acá, ven los lados laterales de la gafa continúa con el sistema de protección, o sea, no es solamente un anteojo. Los protectores de tiroides, que son, en realidad son esos cuellitos, que no es, se usan muy poco. Los delantales plomados. Bueno, la característica particular de los delantales plomados es que deben cuidarse muchos, cosa que no hacen en las salas de rayos X. Cuando ustedes van a la sala de yo, las veces que he ido, veo los delantales plomados en principio colgados de cualquier forma y deben colgarse con perchas a los fines de evitar que el plomo haga pliegue y se parta. Uno cree que porque tiene algo pesado colocado y por afuera la tela está buena, cree que el plomo está correcto y las láminas de plomo se fueron quebrando. Por eso hay que cuidarlos mucho y exigir que se cambien los delantales plomados cuando ya empiezan a marcarse que tienen rasgaduras el plomo adentro. De manera que, por lo pronto, es responsabilidad de ustedes el cuidado. O sea, deben colocarse con perchas, para eso tienen la forma y se deben colocar perfectamente en las perchas y deben estar bien colgados y no colgados como un saco cualquiera, así del gancho, porque eso lo que hace es que el plomo se empiece a arrugar y se empiece a partir. ¿Me escuchan? Sí, profe. Profe. Sí. A ver, ¿quiénes son los que están presentes? Porque ya ahora sí que cada vez tengo menos presentes. Después cuando en el examen van a empezar a preguntar. Nadie más. A ver, Ángela. Hoy estaba. Presente, profe. Ocho presentes, bueno, estamos para atrás. Muy bien, seguimos entonces con esto. Bueno, esa es la particularidad que tiene que tener en cuenta con los delantales plomados, que normalmente cuando yo los voy a la sala de rayos X, los miro y digo, realmente muy poco cuidado le dan a ese material y que es bastante frágil, no es, no es nada. Los guantes, ya les hablé que los guantes no hay que confiarse porque las limitaciones son muy limitados. Del dosímetro ya hablamos. No quiero repetirle todos estos. ¿Dónde se colocan? No nos importa mucho, ya lo hablamos. ¿Cuántos dosímetros? No, ustedes no van a tener inconveniente, con uno solo es suficiente. La medición, acuérdense, la medición de los dosímetros o los cambios de la
del LTD se hace cada un mes. Normalmente las empresas los toman los primeros días del mes. ¿Cuándo debo usar el dosímetro? Siempre que vaya a exponerme a las radiaciones ionizantes, o sea, no es que debo estar todo el día con el dosímetro colocado. Bueno, ¿qué pasa si he extravío el dosímetro? Tengo que informar en forma inmediata al responsable de radioprotección del instituto o del hospital donde estén trabajando, para que hagan la denuncia correspondiente y para que se le asigne un nuevo dosímetro. Lo mismo pasa si se deteriora. Debo enseguida informar al oficial de radioprotección para que se me cambie el dosímetro. Actividades impropias del dosímetro, violar la integridad del dosímetro, o sea, romperlo, cambiar la etiqueta. Todos los dosímetros son personales, o sea que vienen con una etiqueta con el nombre y apellido y el DNI del usuario. No es que me pongo cualquier dosímetro, ¿sí? Está prohibido utilizar el dosímetro de otra persona porque le estoy mintiendo. Trasladarse de un área a otra, exponer las fuentes de calor o de humedad, exponer las sustancias químicas al dosímetro, bueno, prohibido perderlo, y almacenarlo, dejarlo cerca de las fuentes de radiaciones del hospital. Eso es lo que tienen que tener en cuenta con los dosímetros. Cuiden los equipos de protección, cuídenlos particularmente el delantal con que ustedes van a trabajar. Y si está en mal estado, soliciten que se lo cambien. Yo sé que ahora no lo van a hacer porque están haciendo el curso, pero una vez que se reciban y empiezan a trabajar, y si está en mal estado, porque la salud que está en riesgo es la de ustedes, no la del dueño del hospital, o del centro de estudio. Exijan porque por ley les corresponde. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. No, Están con sueño nomás. Bueno, pero entonces lo ideal sería que nosotros en las prácticas tendríamos que tener un dosímetro. sí, lo ideal es que tengan un dosímetro, todos los años hago el mismo requerimiento, que no los manden a las prácticas sin dosímetro, pero bueno, si tienen que hacer las prácticas y no tienen dosímetros, tengan en cuenta de utilizar los equipos de protección, que es el delantal plomado, ¿está claro? Para hacer las prácticas. Ya lo saben ahora, más allá de que de de que seguramente se lo habrán explicado, pero ustedes saben ahora que hay tres tipos de radiación dentro de la sala de rayos X que los puede afectar. La radiación de fuga, la radiación directa y la radiación dispersa son que están presentes en el momento que yo hago el disparo. Para todo eso debo tomar las medidas. Colocarme el delantal plomado, colocarme detrás del biombo, este, y uno ve que eso se vulnera, pero sin ningún problema. O sea, en el hospital militar que he ido a sacarme radiografía, veo que se van al cuartito, o sea, desde la puerta apretan el botón para el comando, y ni siquiera se colocan detrás del biombo o no se colocan los delantales, como creyendo que no les va a pasar nada. Pueden tener la suerte que no les pase nada, pero sepan que están expuestos a sufrir algunas lesiones a partir de las radiaciones ionizantes. Son bastante complicadas, así que tienen que tener en cuenta eso. A ver, otra cosa, bueno, si ustedes están trabajando y tienen que hacerse un estudio ustedes como paciente, ¿sí? Tienen que recordar de no tener colocado el dosímetro en el momento del estudio. Si se tienen que hacer un estudio también con radiación ionizante como paciente, tienen que sacarse porque no puede acumular
radiación, ese estudio como paciente, ¿entienden? Una particularidad, una pavada, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, porque ustedes, a partir de que lleguen al límite anual, no van a poder seguir trabajando. Si recibieron más radiación si llegaron a los 20 milisievert anuales, ya los van a suspender y no van a poder seguir trabajando, ¿entienden? Por eso también hay que cuidarse para no tener que parar de trabajar. Bueno, dejamos acá. Espero que de lo de hoy, dos cosas. ¿Cuáles son los principios básicos para el uso de las radiaciones? Que son tres. ¿Cuáles son? Aldana? Justificación, optimización y límites de dosis. Pero muy bien. ¿Y cuáles son los principios para la seguridad? O sea, ¿cuáles son los aspectos que debo tener en cuenta para lograr seguridad con las radiaciones ionizantes? Son tres también. Distancia, a mayor distancia, menor dosis voy a recibir. Distancia, tiempo. El menor tiempo que esté, Protección. menor dosis voy a recibir, y cuanto más protección tenga, más menor dosis voy a recibir. Son las tres formas de reducir las dosis que puedo llegar a recibir. ¿Está claro? Esas son las... La los última, principios. ¿cómo siempre? Cuando más protección voy a recibir. Sí, se habla de barreras. Cuanto mayor barreras tengas, menos dosis voy a recibir. De eso de la clase, la primera clase, les debe quedar, porque de esas dos cosas las voy a preguntar seguro. Profe, ¿ya sabe más o menos cuándo va a ser el segundo parcial? Ni lo miré, ni sé cuándo terminamos el bimestre. Sí, el bimestre, el cuatrimestre. Porque creo que del 23 de noviembre al 30 son recuperatorios. Sí, no, por eso yo creo que antes va a ser, vamos a hacer el parcial. No van a tener inconvenientes, no, o sea, porque vamos a hacer el mismo sistema de examen. Vamos a hacer un repaso previo, vamos a charlar un poquito sobre las cosas. La idea, ¿molesta la cortina? Sí, no, lo Estoy al lado de la ventana. Atala, escúchenme, la idea mía es en realidad que aprueben para que puedan trabajar seguro en el futuro, en la actividad que van a realizar, y sean conscientes de lo que se están enfrentando. O sea, me interesa muy poco la nota, ¿eh? Por eso les repito y les repito tantas veces las mismas cosas, ¿eh? Así que, bueno, nos veremos el miércoles que viene. Cuídense, estudien. ¿Listo? Que Bueno, tengan gracias, una profe. buena Buena semana. semana, fin de Gracias, semana, profe. y un buen fin de semana.